Y ya estamos de vuelta con AutoCAD. Como veíamos, teníamos distintos tipos de líneas. Línea y spline. Aparte de los vértices de control para saber qué tipo de líneas tenemos, podemos seleccionando una, segundo botón, activar las propiedades y aquí podemos ver qué tipo de línea o qué tipo de elemento estamos trabajando. Si por defecto yo no selecciono nada, veo qué información cogerá AutoCAD para cada comando. Si yo aquí cambio a verde y dibujo una línea, ya la dibujará con el color verde. Lo vamos a dejar por capa y como vemos hay mucha información que está trayendo por esta. ¿Para qué sirven las capas? Yo no puedo unir estos dos elementos ya que no tienen un punto de control conjunto. Entonces, usamos las capas para poder modificarlas conjuntamente. Hemos activado las propiedades de capa y nos ha aparecido esta ventana que nosotros podemos poner en distintos sitios y así obtener diferentes formas de visualizar esta información. Me gusta tenerla aquí, ¿vale? Así que lo voy a abrir un poco más para ver la información. Para crear una nueva capa, simplemente vamos a pinchar este botón y crearíamos una nueva capa. Aquí en la información vamos a cambiar, por ejemplo, el color y vamos a poner rojo. Si yo tengo esta capa seleccionada y le digo crear nueva capa, ya directamente trae la información. Sin embargo, si yo pincho la capa 0 y le digo nueva capa, como veis, coge la información de la capa que teníamos seleccionada. Ahora tenemos las capas desordenadas. Si pinchamos aquí, podemos ordenar. Para cambiar una línea de capa, podemos hacerlo de esta manera. Vamos a cambiar los colores para poder diferenciarlos. O también podemos cambiarlo aquí, seleccionando la línea y después marcando la capa en la que quiero que esté. También podemos cambiar de capa dándole a IP, igualar propiedades. Seleccionamos la línea y marcamos todas esas líneas que queremos meter en esa capa. Y como podéis ver, ya está en la capa 3. Siguiendo con las capas, siempre vamos a dibujar en una capa. Aquí estaríamos dibujando en la capa 0. Pero si yo cojo, por ejemplo, la capa 1, ahora veis cómo las propiedades se han cambiado y ya por defecto coge la capa 1. Cuando yo dibuje una línea, estará directamente en la capa 1. Vamos a ver qué podemos hacer con esta serie de capas. Podemos activar o desactivar la capa y aparece o desaparece. Inutilizarlo. Aquí ni siquiera podremos seleccionar la capa. Podemos bloquearlo. Al bloquearlo, como veis, se nos apaga. Y ya no podremos ni copiar, ni desplazar, ni interactuar con esas líneas. Ni siquiera podremos borrarlas. Aquí en capa podemos poner cuánto queremos difuminarlas. Vamos a difuminarlas más o menos. Yo creo que con un 50 está bien. Ya se aprecia ese difuminado. El siguiente botón que encontramos es el de impresión y es que cuando vayamos a imprimir no aparecerán esas líneas. Así que cuidado. Aquí tenemos el tipo de línea. Por defecto no nos aparece, así que vamos a cargar un tipo. La vamos a aceptar, pero no la va a seleccionar porque la ha cargado. Ahora, si pinchamos de nuevo y la seleccionamos, sí aparecerá. Y si nos acercamos, podemos ver cómo ahora es una línea de trazo. Si yo aquí en escala de línea lo modifico,
veré cómo se modifica ese trazo. Igualmente, el igualar propiedades también modifica, ¿vale?, esa escala, ya que copia la información de una línea y la junta en otra. Después tenemos el grosor. Podemos escoger distintos grosores. Por ejemplo, a ese le hemos dado 30, bueno, a toda la capa le hemos dado 30, pero ahora en esta vamos a darle otro grosor. En vez de por capa le vamos a dar 13. Para ver o visualizar el grosor, vamos a activar este botón. Y vemos como aquí, al estar en 30, ¿vale?, grosor 30, se nos ha activado. Aquí, como veis, también lo tenemos por capa. Y aquí lo hemos dado el grosor independiente. Cuando pasamos a grosores a partir de 0,30, ya es cuando se nos visualiza. Y aquí, por ejemplo, grosor, ¿vale?, podemos también elegirlo. Vamos a avanzar y ya simplemente tenemos la transparencia, que tendremos que activarla a la hora de imprimir para ver más difuminada las líneas, ¿vale? Y inutilizar en ventanas nuevas, que sirve para que las nuevas ventanas que usemos no aparezcan. Toda esta información o comandos que tenemos aquí, lo tenemos de forma reducida aquí también. Aquí, por ejemplo, en la capa 3, vamos a darle un valor de transparencia, 40. Como veis, he activado ya la transparencia. Vamos a pasar de nuevo en 0. Ahora vamos a copiar los elementos. Y vamos a ver una forma de seleccionarlo. Si yo selecciono el spline, le digo Select Similar, cogerá todos los splines que estén en la misma capa. Aquí tengo línea, Select Similar. Y cogerá, ¿vale?, todas las líneas que estén en esa misma capa. Como vemos, está en la capa 0. Esto está en la capa 2. Y aquí tenemos en la capa 1. Vamos a activar, por ejemplo, esto es la capa 1. Le vamos a dar a IP, igualar propiedades, y vamos a meter todos estos elementos en la capa 1. Si yo ahora digo Select Similar, cogerá todas las líneas que estén en esa capa. Sin embargo, discriminará arcos, polilíneas o splines, ya que son tipos distintos. Si ya una selección múltiple, vemos como aquí coge todo y ya la información que muestra no es la de antes, sino genérica. Otra herramienta para seleccionar de manera rápida es aquí. Podemos seleccionar todos los mismos elementos, por ejemplo, de la capa 1 y vemos cómo selección. Aquí podemos hacer un cribado de la selección o un filtro. Podemos coger solo las líneas de la capa 1 y, como veis, vuelvo a coger todas las líneas de esa capa. Deseleccionamos y vamos a ver cómo eliminar una capa. La capa 0 no la podremos eliminar pulsando aquí, ya que trae información. Tendremos que tener una capa sin ningún elemento. Yo aquí creo la capa 4, igual que la he creado, la puedo eliminar. Por eso, si queremos eliminar, por ejemplo, la capa 3, vamos a darle a herramienta, selección rápida, múltiple, capa igual a capa 3. Y vamos a eliminar todos los elementos que se encuentren en esa capa. Y ya podremos eliminarla. Vamos a echar para atrás ya que no queremos eliminarla. Otra forma de manejar la información, vamos a verlo aquí, es mediante bloques. Si seleccionamos un par de elementos o escribimos directamente bloque,
se nos abre definir bloque. Aquí pondremos el nombre de uno. Podemos elegir un punto base que sirva a la hora de desplazar o copiar el elemento. Aquí podemos designar los objetos, designar serie de objetos, por ejemplo estos. Y como vemos, aquí aparece una pequeña ventana con una visualización. Vamos a darle a aceptar y ahora cuando seleccionemos cualquier línea, vamos a seleccionar lo que es el bloque. Le vamos a dar a copiar. En este bloque o estos bloques también afecta las capas. Vamos a desplazarlo y lo vamos a despegar un poco. Este bloque se encuentra en la capa 1, de manera que si yo apago la capa 1, desaparecen las líneas de la capa 1, pero no el bloque. Voy a activarlo. Si yo desactivo la capa 2, desactiva o desaparecen las líneas según en la capa que esté. Pero en este caso no desaparece el bloque. Tendríamos que desactivar todas las líneas para no visualizar el bloque. Cuando seleccionamos, aquí podemos ver que es referencia a bloque. Si yo, por ejemplo, edito el bloque y elimino un elemento, le digo aquí cerrar editor de bloques y guardo los cambios, automáticamente se modificará el bloque con el mismo nombre. Es decir, al haberlo copiado, yo puedo copiar constantemente. Todos estos mismos bloques son el mismo elemento, ¿vale? De tal manera que lo que yo haga en uno afectará a los demás. Esto sirve, pues, por ejemplo, para hacer una puerta o una ventana y por cualquier necesidad o por cualquier circunstancia tenemos que modificar el grafismo de esa ventana, por ejemplo, porque es una corredera y ahora va a ser una osciloparalela, con modificar el bloque ya estaríamos modificando todas esas ventanas. ¿Vale? Si tenemos, por ejemplo, puerta de 70, 80, 90, con modificar esos bloques ya se estaría modificando. Para deshacer un bloque vamos a recurrir al comando descomp. Y aquí ya no serían bloques, ya podríamos eliminar como quisiésemos. Igualmente, si yo cambio el color, por ejemplo, a amarillo, como veis aquí no cambia nada. Sin embargo, si yo aquí lo cambio a amarillo, las líneas que estaban se modificarán. Es decir, el bloque solo guarda información de varios elementos. Y las capas simplemente es porque todo elemento tiene que estar en una capa.